Y ahora en el capítulo 4 y 5 notaremos que David llegará por fin al destino que Dios le dijo. Llegará al trono. Y este proceso en la vida de David ha sido muy emocionante. Hemos visto sus batallas y hemos visto la obra de Dios en su vida. Y el tiempo ha llegado en que la nación dejará de estar dividida y por fin será una unidad bajo el gobierno de David. Y es interesante notar que los autores que registraron estas historias nos dejan ver algo acerca de Dios, nos dan una visión de Dios. Podríamos decir que estos historiadores también eran teólogos porque nos muestran algo de Dios, nos enseñan algo de Dios. Y en segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, en el verso número 1, nos establece un panorama que sucede cuando muere Saúl, y es que hay una guerra civil entre la casa de Saúl y la casa de David. Dice el verso 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David, este es el comentario del autor, se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y eso es lo que se está narrando en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Cómo David comienza a crecer y la casa de Saúl empieza a decrecer. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es que Dios está guiando a David, que Dios había prometido que David llegaría al trono. Podemos ver la actividad de Dios en la vida, en la historia de David, y todo para cumplir con sus propósitos redentivos. Y dice ahí también, después en el verso número 18, cuando Abner, que era el comandante, el capitán del ejército de Saúl, pone a Isboset, un hijo de Saúl, pero que es más bien como una marioneta. El que se estaba encargando de gobernar a las tribus del norte era Abner. Dice que por una situación en la que tuvo un conflicto con Isboset, le va a entregar el reino a David, y dice el 18 del capítulo 3. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Así que ahora vemos a Abner incluso reconociendo que había profecías y oráculos divinos que decían que David sería el que estaría gobernando a todas las tribus. Y en el capítulo número 5 vemos, después de, ahora que lo narremos, la muerte de Isboset, el último hijo de Saúl, llegan las tribus del norte a David, y dice el verso número 2, llegan a él en Hebrón y le dicen, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Aún el pueblo reconocía que Dios había prometido que quien sería el rey en Israel era David. Se había anunciado en profecía que David sería el rey. Samuel lo había ungido, fue ungido en Hebrón. Todo indicaba que David tenía que ser el rey. Era Dios quien lo estaba llevando al trono. Esa es la providencia divina. La providencia de Dios significa que Dios acomoda todas las circunstancias a nuestro alrededor para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida. Primero, Dios había equipado a David como pastor cuando cuidaba las ovejas de su papá. Luego, 15 años en el desierto. Estuvo más tiempo en el desierto que en el trono. Y luego Dios acomodó todas las cosas para que él llegara a ese lugar. Claro, David tenía que confiar en Dios, esperar en Dios, pero era Dios en su providencia, en su guía, en su amor por su pueblo, llevando a David al trono. Y esa es la gran visión que nos da el autor en este capítulo 4 y 5 que estudiaremos. Si preguntáramos por qué David llegó al trono, el autor de segundo de Samuel nos diría, porque Dios estaba guiando a David y así lo quería Dios en el trono. Y esa va a ser una de las grandes lecciones que veremos el día de hoy, que el mismo Dios que se reveló en la vida de David es el Dios que se ha revelado a nuestras vidas. Y aunque nosotros no tenemos que conquistar un reino,
También Dios está guiándonos en los asuntos pequeños y grandes de nuestra vida, llevándonos al propósito que tiene para nuestras vidas. Y creo que esa es la gran visión bíblica de Dios. Un Dios que actúa en la historia y se interesa por nosotros y quiere cumplir sus buenos propósitos en nuestra vida. Y David experimentaría eso. Dios le va a llevar al trono uno que viene de la tribu de Judá, porque de la descendencia de David vendría otro, el león de la tribu de Judá, el hijo de David, el hijo de Dios, de quien todos nosotros hemos recibido vida y salvación, perdón de pecados. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios y le pedimos nos permita tener esta visión suya, Él actuando en nuestras vidas? ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana, gracias porque eres bueno y nos has permitido estar juntos, reunirnos una vez más a estudiar tu palabra, Señor, y disfrutar de tu compañía. Por favor, una vez más, a través de tu palabra, transfórmanos y que sea tu Espíritu Santo aplicando tu palabra a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ver tu fidelidad y tu mano en todas las áreas de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4. Dice el verso 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Bueno, Isboset era el último hijo que le quedaba a Saúl, y ahora que va a fallecer, lo van a asesinar, no habrá más hijos. Habrá un hijo de Jonatán, pero el texto mismo nos va a indicar que no tenía la posibilidad de reinar, de gobernar. Pero Isboset era una marioneta, un títere de Abner, el comandante de Saúl. Y una vez que se enteró que Abner murió, no solo él, sino Israel se atemorizó. Habían perdido al capitán de guerra, habían perdido a aquel que estaba guiando a los ejércitos en esta guerra civil. Así que era una pérdida muy grave, una baja muy grave. Y Isboset no era un líder, no estaba preocupado por guiar al pueblo. Y dice el verso 2, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores, que implica que no eran muy nobles en su trabajo. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, beerotita, de los hijos de Benjamín. Y ahora el autor nos da un comentario de por qué los menciona. Porque Berot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían oído de Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. Bueno, este comentario es importante porque cuando Josué entra a la tierra prometida, unos habitantes de Canaán engañan a Josué. Se hacen pasar por forasteros que estaban mendigando. Y Josué hace un pacto con ellos y promete recibirles, y luego se entera que eran habitantes de esa tierra. Bueno, estos beerotitas son parte de esos hombres que hicieron un pacto con Josué y por eso eran contados con Benjamín. Y dice el versículo número 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iban huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y en esa época, cuando algún rey estaba en una guerra civil con otro que se proclamaba rey, se daba la tarea, cuando se moría, se asesinaba al rey en forma, se acababa con su familia, para que no dieran un golpe de estado o para que no se levantara otro rey. Y probablemente la nodriza pensó que eso iba a pasar y trató de escapar, y sucedió este asunto con Mefiboset. Y por eso el texto hace 2 cosas. Nos enseña por qué ya no había descendiente en la casa de Saúl que pudiera gobernar. Isboset va a ser asesinado y Mefiboset tenía esta situación. Pero también introduce a Mefiboset en la historia porque David también hizo un pacto con Jonatán. Cuando se despidieron, Jonatán, hijo de Saúl, y David, le dijo: por favor, cuando tú estés en el trono, ten misericordia de mi familia. Ten compasión de mi familia. Y David va a hacer eso.
Y va a ser una historia maravillosa, una historia de gracia y de compasión, una historia que nos muestra cómo Cristo ha mostrado su compasión para con nosotros. Pero más adelante llegaremos a esa historia de Mefiboset. Dice el 5, los hijos pues de Rimón, Berotita y Recab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Lo que sucede es que era muy común, justo en estas épocas de calores, como registra la Biblia, y en esa cultura era común que a la hora del calor, cuando el sol estaba en su cenit, se iban a dormir, se iban a tomar una siesta, porque era difícil trabajar en ese momento. Y eso es lo que está sucediendo, está dormido en su cámara. Pero, ¿qué sucede con la guardia? ¿Por qué no hay guardias protegiendo a Isboset? Quizás Isboset falló en protegerse y proteger su hogar. Esta muchacha, aunque hay variantes textuales de manuscrito en manuscrito, algunos solo mencionan que estaba sin que nadie cuidara de la casa del rey, y algunos mencionan como aquí a esta muchacha que se quedó dormida. Bueno, el caso es que entraron hasta la cámara real y lo que van a hacer es asesinar a Isboset mientras está dormido, y luego le van a cortar la cabeza y se la van a llevar a David. Y nos dice la historia que llegan con David estos hombres y le dicen: mira, David, le cortamos la cabeza a tu enemigo, al hijo de Saúl, que perseguía tu alma. Como diciendo, quitamos el estorbo para que tú seas rey. ¿Te suena muy parecida esta historia a algo que ya vimos algunos domingos atrás? Claro, sucedió con una amalecita. Cuando David regresa a Siclag después de recuperar de los amalecitas lo que había perdido, llegó 3 días después la noticia de la muerte de Saúl a David. Y una amalecita le dice que que Saúl le dijo que lo terminara de matar porque se sentía humillado de haber perdido la batalla contra los filisteos, y que él le hizo un favor a Saúl y ahora le traía el brazalete al rey David diciéndole: yo acabé con tu enemigo, David. Entonces mira lo que responde David. ¿Cómo va a responder a estos hombres? Dice el verso 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: he aquí Saúl ha muerto. ¿A quién menciona? Pues a este amalecita. Imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y lo maté en Siclag en pago de las nuevas. Si eso hizo con un hombre que, si él realmente mató a Saúl o ayudó a matar, ¿por qué tocó al ungido de Jehová? Y si era una mentira, ¿recuerdas? Él nada más era un hombre que quitaba los despojos de la batalla y se los llevaba. ¿Por qué mentiría con algo tan terrible? Bueno, ¿qué va a hacer David con hombres que mataron al hijo de Saúl dormido y le cortaron la cabeza? Bueno, dice el verso 11: cuanto más a los hombres que mataron a un hombre justo en casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies. Esto era una práctica muy común para mostrar que estos hombres no tenían vergüenza, que habían cometido un crimen grave, y era una forma común para ajusticiar, dar justicia. Y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Así que David actúa justamente, acaba con estos hombres que son sanguinarios, violentos, no tuvieron ninguna lealtad ni respeto por Isboset, que era un descendiente de Saúl. Aunque el reino Dios se lo iba a dar a David, ni David trató de quitarle a Saúl el reino, aunque Saúl lo persiguió. ¿Qué derecho tenían estos hombres de hacer esto con Isboset? Así que David hace lo justo y acaba con ellos. Era lo que tenía que hacerse. Pero aquí hay algo interesante.
Creo que hay otra razón por la que David no solo trae justicia y vindicación a Isboset. Creo que hay dos razones en especial, aparte de la razón obvia, que habían hecho algo que era grave. La primera de ellas, David está demostrando una vez más que él no es enemigo de la casa de Saúl. Todo lo contrario. Déjame leerte lo que Adam Clarke, un comentarista, dijo. Con este acto de justicia, David le mostró a todo Israel que él era un enemigo decidido de la destrucción de la familia de Saúl y que nadie podría levantar su mano contra alguno de ellos sin encontrarse con un castigo digno. Lo que está haciendo una vez más David, y el autor nos lo deja registrado en las Escrituras, es que David no tuvo nada que ver ni con la muerte de Saúl, ni con la muerte de Isboset, ni con la muerte de Abner. David estaba limpio de esas muertes y él amaba verdaderamente a la casa de de Saúl. Otros comentaristas dicen al respecto de esta escena, aunque David actuó en este caso con estricta justicia, no solo lo hizo para probarle a la gente que no había ordenado el asesinato, sino un sincero aborrecimiento de tales crímenes y para mantener su conciencia libre contra Dios y el hombre. No podría construir un reino justo que glorifique a Dios en base a estas muertes injustas. Y David hace lo correcto. Pero creo que esto nos enseña que no podemos construir nada que Dios nos ha dado a través de la injusticia. En el trabajo, por ejemplo, si queremos ver que Dios se glorifique en nuestro trabajo y queremos ser prosperados a la manera de Dios en nuestro trabajo, no puede ser a través del engaño, la traición, la mentira. No podemos construir nuestras familias, comenzar una familia que agrade a Dios con pecado. No puedo construir un hogar que glorifique a Dios si no puedo respetar a la persona con la que me voy a casar. Es necesario comenzar haciendo lo justo y lo correcto, con una conciencia limpia y con un corazón que agrade a Dios. Bueno, si estás pasando por una situación en la que estamos haciendo algo que no es lo correcto, vengamos al Señor, confesemos el pecado, traigámoslo a la luz, construye limpiamente. Pero Alex, si hago eso, a lo mejor se va a desbaratar. Confía en Dios. Dios puede ayudarte a volver a restaurarlo. Pero tienes que comenzar en un lugar de integridad y temor de Dios. Por otro lado, creo que hay una razón más por la que David hace esto. Y creo que la razón es por la siguiente. ¿Por qué querría David tener a dos hombres así de sanguinarios y traidores en su reino? ¿Te imaginas que fueran sus capitanes? Y eso hicieron con Isboset dormido. Podrían hacerlo con David también. No son personas confiables. No son personas que puedan tener un lugar en el reino de David por este actuar. Así que creo que esto es correcto. Bueno, aquí nos vamos a acabar. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo evitar que te corten las manos y los pies? No, no es cierto. Vamos a seguir, pero ¿habrá alguna lección espiritual en esto que sucedió con Isboset, dormido, sin protección en casa? Algunos comentaristas bíblicos ven esta lección espiritual. Muchas veces nosotros estamos espiritualmente dormidos. No estamos alerta ante los peligros que puedan atacar a nuestra vida, a nuestra familia. Y permitimos que la tentación y el pecado entren a nuestro hogar. Necesitamos estar despiertos, vigilantes. Nuestros ojos y nuestro corazón en el lugar donde tienen que estar. Y muchas veces eso es lo que sucede. En el tiempo donde estamos dormidos espiritualmente, aunque las circunstancias afuera no están bien, permitimos el ataque y la tentación. Así que seamos vigilantes. Pasando al capítulo 5, ahora el capítulo se enfoca completamente en David. Vamos a ver a David llegando al trono, poniendo una nueva capital, estableciendo alianzas y venciendo a los filisteos, que nunca más serían una amenaza como lo habían sido antes para Israel.
Y a partir de este capítulo en adelante, todo se centra en el gobierno de David y en las hazañas de David, así como en el pecado de David. Pero dice el verso 1, ahora es la coronación de David, el ungimiento de David. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ok. Nos muestra algo del carácter de David. David no impuso su gobierno, aún tras la muerte de Isboset, a todo Israel. Fue paciente. Fueron las tribus del norte, los habitantes de todas estas tribus, en especial los ancianos, los representantes, que vinieron con David y le dijeron: David, número 1, apelaron a lo siguiente: somos parientes, somos familia, tú eres de nosotros. Y esto era importante porque David pasó un tiempo con los filisteos y esto era como un reconocimiento de que David en verdad era familia, era pariente, tú eres de los nuestros. Número 2, apelaron a esto: David, incluso cuando Saúl gobernaba, tú eras quien eras el líder militar, el caudillo que llevabas al ejército de Israel a las victorias. Tú mostraste liderazgo. Y número 3, lo más importante, sobre todo David, Dios te ha elegido a ti. La promesa de Dios es que tú serías quien apacentarías a Israel. Qué bella forma de ver el gobierno de David. Dios preparó a David en el desierto 15 años. Y antes de eso lo preparó simplemente cuidando ovejas. Estuvo más tiempo en preparación que en el reino. Pero David tiene un reinado muy especial. Es el rey pastor. Es un rey que apacentaría a Israel, que Dios había forjado en su corazón, un corazón no solo lo de un líder, sino de un pastor. Y tiernamente guiaría a Israel. Nos recuerda al hijo de David, Jesús, que también es el rey pastor, que Él es rey sobre nuestras vidas, pero es tierno y cuidadoso. Jesús guía nuestras vidas como un pastor, apacienta nuestras almas y las alimenta con su palabra. Y esa es la forma en la que Jesús gobierna en nosotros, sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué hace David? Él no se opone a este llamado y hace un pacto con ellos y le ungen. De hecho, es la tercera vez que le ungen. La primera vez fue con Samuel, cuando Samuel va a casa de Isaí y Samuel va a ese lugar porque Dios le dice que va a ungir al próximo rey. Llega a casa de Isaí, le dice a Isaí: tus hijos, tráelos para que los vea a todos, y ve desde el más guapo, alto y fuerte, dice: este debe de ser. Pues así era Saúl, el alto, el guapo, el fuerte, el que mejor cara de príncipe tenía. Pero Saúl era un hombre conforme al pueblo, no un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le dice a Samuel: no te fijes en la apariencia, Samuel. Yo no me fijo en eso, yo me fijo en el corazón. Así que le pregunta: ¿tienes un hijo más? Bueno, tengo uno que anda ya con la vacada, ¿no? Anda ya con las ovejas y anda cuidando ahí los animales. Pues no vamos a comer hasta que no venga, ¿no? Me acuerdo al pastor decir ese día que inmediatamente cuando dijo Samuel: no comeremos hasta que venga ese hijo, vámonos rápido, ¿no? Tráiganse al chamaco. Así que llega David, lo ungen, y algunos piensan que lo que hizo Samuel fue acercarse a su oído y decirle: tú eres el próximo rey, Dios te ha elegido. Pasa un tiempo y luego es ungido después de la persecución, todos esos años de persecución, tras la muerte de Saúl, es ungido en Hebrón. Y David reina algún tiempo a Judá. El pasaje nos va a decir 7 años. Pero ahora está siendo ungido para gobernar sobre todo Israel.
Era la práctica para reconocer a los reyes y a los sacerdotes. Se les ungía. Y creo que aquí hay dos cosas interesantes. La primera de ellas es, creo que encontramos las características de un líder que ha sido levantado por Dios. Todo verdadero líder en la iglesia, todo verdadero líder, todo ministro que ha sido llamado por Dios, cumple con estas características, como con David. La primera de ellas debe ser pariente. Y con eso no me refiero a que sea de la familia, sino que es de la familia de Dios, que es un cristiano, que ha nacido de nuevo. Tiene que ser un hijo de Dios. Número 2, tiene que haber mostrado liderazgo. Tiene que haber mostrado alguna habilidad dada por Dios para dirigir, y la gente tiene que reconocer esa habilidad para dirigir. Y número 3, tiene que tener un llamado que viene de Dios. Dios tiene que levantarle. Es una tragedia para las iglesias, los líderes que se autoproclaman, que no tienen un llamado de Dios, que se ponen ellos mismos como líderes, porque siempre vamos a ver la característica en ellos de mostrar orgullo, de desplegar soberbia, de guiar mal a la iglesia. Un líder tiene que tener este reconocimiento de parte de la congregación y tiene que ser puesto por Dios. Y claro, tiene que ser un hijo de Dios, tiene que ser un cristiano. Por ahí decía el líder del movimiento pietista, decía que la característica más importante de un líder es que tendría que ser un hijo piadoso de Dios. Antes que nada, tenía que haber nacido de nuevo. Por otro lado, dice el texto, dice en el versículo número 3, que David hizo un pacto con ellos en Hebrón, dice, delante de Jehová, y lo ungieron por rey. Esto es muy bello, porque no solamente David no se está imponiendo sobre la nación, Dios le ha guiado hasta ese lugar, sino que hace un pacto con ellos. Lo que probablemente pasó es que se juró delante de la ley y delante de Dios y delante del pueblo que David cumpliría con las obligaciones de la ley. La ley tenía ciertas características, menciona ciertas características sobre los reyes, que no tenían que tener muchas mujeres, que no tenían que tener muchas riquezas y que tenían que hacerse de muchos caballos. Ahora David fallaría en algunas de ellas y eso lo llevaría a tener problemas. Pero lo que está pasando aquí es que el pueblo está diciendo: David, nosotros te reconocemos a ti. Y David está haciendo una alianza con ellos, diciéndoles: ¿saben qué? Delante de Dios yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, voy a honrar al Señor y voy a vivir como el rey que se necesita ser delante de ustedes. Y creo que todo verdadero liderazgo debería ser así. Es un ejemplo de una sumisión mutua, cada quien cumpliendo su rol, pero todos bajo Dios, gobernados bajo la autoridad de Dios. Es como si David dijera: yo les voy a gobernar, pero no estoy solo. Es Dios quien gobierna sobre mí. Hay una ley, la ley de Dios, y yo tengo que acatar esa ley y ser gobernado por Dios. Eso es un verdadero líder, sometido a Dios, bajo el gobierno de Dios, reconocido por el pueblo. Bueno, el texto nos dice que David reinó 7 años en Judá y luego 33 años a Judá y Jerusalén. Judá e Israel desde Jerusalén. Así que su gobierno fue un total de 40 años. Pero ahora en el versículo número 6 vemos a David estableciendo una nueva capital. Y dice ahí, el verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Y hay un comentario aquí, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David.
Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando. Y mira lo que dice nuevamente el autor, la visión de Dios que nos da. Y engrandeciéndose. ¿Por qué? ¿Por qué razón David se engrandecía? Porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Esos comentarios son muy importantes porque nos muestran lo que el autor está pensando y lo que nos quiere enseñar sobre Dios. Nuevamente, ¿por qué David llegó al trono? Porque Dios lo guió a ese lugar. Dios lo estaba engrandeciendo, Dios lo estaba cuidando, Dios lo estaba guiando, Dios le estaba ayudando en lo que él hacía como rey. Jerusalén. ¿Por qué David escogió Jerusalén para ser la capital? Bueno, David tomó una decisión muy sabia. Hubo mucha estrategia aquí. Porque si David gobernaba desde Gabaón, donde había estado Saúl, habría tenido problemas en poder unificar el reino, los de las tribus del norte y Judá. Pero si gobernaba desde Judá, habría muchos celos de parte de las tribus del norte, en especial de los de Efraín, que tenían ese carácter. Lo que hace David es escoger una ciudad que no había sido conquistada ni por los del norte ni por los del sur. Un punto neutral, Jerusalén. Y desde ese lugar David traería una unidad política sin precedente en todo Israel. Podría gobernarlo. Aparte, Jerusalén era una fortaleza natural. Era muy difícil conquistarla. Estaba a 720 metros sobre el nivel del mar y su ubicación geográfica sobre un monte la hacía un lugar difícil de conquistar. Así que llegó a esa ciudad para conquistarla. Y Jerusalén tiene una historia muy interesante. Jerusalén probablemente se habitaba unos 3.500 años antes de Jesús. Ya estaba habitada Jerusalén. Se han encontrado textos de hace 2.500 años donde se encontraron, digamos, inscripciones que decían Urushalim, que significa ciudad de Salem. O también Bet Shalem, que significa casa de Salem. Salem significa paz. Y bueno, también en Génesis tenemos una referencia a un rey, Melquisedec, el rey de Salem, con quien se encuentra Abraham, que probablemente se refiere a esta Jerusalén que va a conquistar David. Así que es una ciudad muy antigua y que actualmente los jebuseos, habitantes de Canaán, están dominando ese lugar. Pero ¿qué onda con la declaración de los jebuseos? ¿Cómo deberíamos tomarla? ¿Literal? ¿Es una burla? Bueno, algunos comentaristas creen que lo que hicieron los jebuseos fue poner personas con situaciones físicas difíciles en la fortaleza. Pero eso es muy improbable. Lo más probable es que esto es una mofa, es una burla. Lo que le están diciendo es, David, aunque quisieras venir y conquistarnos, nuestra ciudad es impenetrable. Y es más, hasta los cojos y los ciegos te sacarían. Se están burlando de David. ¿Cómo responde David? Bueno, David dice, ok, pues vayan y entre comillas maten a esos ciegos y cojos, ¿no? Y yo voy a recompensar a aquel que suba y conquiste la ciudad. Y eso sucede. Nos dice Crónicas que Joás subió por un canal hasta la ciudad y la conquistó. Y cayeron y se acuñó un proverbio, que los cojos y ciegos no entrarían en la casa. Así que David conquista la ciudad. Y luego nos dice que David edificó desde Milo hacia adentro. ¿Y ese Milo qué es? ¿Qué significa? Bueno, Milo era una terraza. Es una terraza rellena de tierra que se levantó al norte de la ciudad para hacerla más difícil de ser conquistada. Y lo que hace David es usar esa estructura para agrandar la ciudad, y a la fortaleza le pone la ciudad de David. Pero pues nosotros no construimos desde Milo, no tenemos que sacar a ningún jebuseo de ninguna ciudad. Pero ¿en qué manera nos podemos relacionar con lo que está pasando aquí? Bueno, ¿quién le dio la victoria a David? Dios. ¿Y qué hizo David?
David conquistó una ciudad y expulsó a los habitantes de esa ciudad, habitantes que no habían sido expulsados tiempo atrás. Verás, cuando Josué entró a la tierra, la instrucción era: saquen a todos los habitantes de esta tierra, conquisten todo el territorio. Pero Israel falló en el mandato y hasta este momento los jebuseos siguen ahí. Fue hasta que David entró a ese lugar, sacó a los jebuseos y ese lugar se volvió el corazón, la capital del reino. David gobernando desde ahí. Es que vino esta unidad política a Israel. Creo que esta es la lección espiritual para nosotros. Nosotros no conquistamos fortalezas, pero nosotros tenemos una guerra contra el pecado, una guerra contra la carne. Y quizás no hemos rendido áreas de nuestra vida a Dios. Quizás hay fortalezas en nuestra vida que parecen inconquistables. Un pecado con el que estoy batallando, quizás con la inmoralidad, o algo que estoy luchando en mi carne, o con algo que parece que no voy a poder vencer jamás. ¿Sabes qué necesitas hacer? Que el Hijo de David, Jesús, el Rey, ponga su capital en tu corazón. Que Él gobierne desde el centro de tu vida y le permitas a Él conquistar esas fortalezas que no parecen ser que puedan conquistarse. Le permitas a Él vencer el pecado. Le des el control de tu vida. Déjame leerte lo que Alan Redpath escribió al respecto de esto. Quiero decirle a usted, en el nombre de Jesús, que no hay hábito que no haya penetrado tan profundo como para que el poder de la sangre de Jesús no pueda ir tan profundo. Y no hay ninguna trinchera de pecado que no haya ido tan lejos como para que el poder del Señor resucitado y por el poder del Espíritu Santo no pueda ir más lejos. No hay pecado que Dios no pueda conquistar. No hay tentación que con Dios no podamos vencer. No hay batalla de la carne que con el Espíritu Santo no podamos sobresalir de esa batalla y tener la victoria espiritual. Pero necesitas que el Rey gobierne en tu vida. Jesús no solamente tiene que ser un huésped en mi vida, como dice Efesios, que por la fe tiene que habitar como un residente permanente en mi corazón. El corazón es el centro de la vida de un hombre. Es el centro de su voluntad. Ahí tiene que ser la capital del reino de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, porque de Él mana la vida, dice Proverbios. ¿Le has rendido todas las áreas de tu vida a Dios? ¿Hay alguna fortaleza que necesite Dios conquistar? Por decirlo así, entrégale las llaves de tu casa. Entrégale las escrituras de tu hogar. Que Él gobierne. Eso va a traer unidad y paz a tu vida, cuando el Rey está en el trono sentado. Ahora David establece nuevas alianzas. Después de establecer una nueva capital y ser coronado, ahora establece nuevas alianzas. Y esa alianza está descrita en el versículo número 11. Dice: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Hay un rumor de que Tim Allen andaba por ahí de carpintero construyendo bueno, si es que veías mejorando la casa, si no, mi chiste no funciona tampoco. Así que ahí van los carpinteros, ahí va la madera, y este rey de Tiro, este rey fenicio, está estableciendo una alianza con David, está reconociendo el gobierno de David. Y David entiende que esto es la mano de Dios. Está poniéndose la casa del rey. A un rey le ofreció construirle su casa que confirma su reino. ¿Y David qué entiende de esto? Pues mira lo que dice el verso 12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Para David, el hecho de que
el pueblo de Israel se acercara a él y lo quisiera coronar como rey. El hecho de que Dios le dio la victoria para derrotar a los jebuseos. El hecho de que este rey fenicio viniera y le construyera una casa, es la providencia de Dios. Está viendo la actividad de Dios, la mano de Dios en cada aspecto de su vida. Dios es el que le está llevando al trono. ¿Verdad que dijimos eso desde un principio? ¿Por qué David está en el trono? Porque Dios lo llevó. Es Dios y su providencia que está arreglando todas las circunstancias alrededor de la vida de David para cumplir su propósito. Ahora David se da cuenta de 3 cosas en especial. Se da cuenta de 3 cosas que han hecho de su reino un reino grande. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Número 1, David entendió que era Dios el que lo había establecido por rey. David entendía, no fui yo. Fue Dios quien me puso como rey en este pueblo. Ha sido la obra de Dios, ha sido la mano de Dios. Dios me ha establecido como rey. Número 2, David entendió que ese reino era grande porque era el reino de Dios, era su reino. Algunas versiones incluso traducen la palabra ahí, su reino, su la traducen, le ponen mayúscula. Aparece como su reino, indicando que David entiende que el reino que tiene es el reino de Dios. Es una visión saludable. Este reino no es mío. Realmente yo soy un virrey. Yo voy a operar bajo el gobierno de Dios para suplir la necesidad de este pueblo. Dios me puso para cuidarles y pastorearles, pero realmente este es el reino de Dios. Este es el pueblo de Dios. Yo solamente voy a administrar lo que Dios puso en mis manos. Y número 3, David entendió algo. Dice ahí el texto que fue por amor al pueblo de Israel que Dios lo puso por rey. Qué interesante, no dice por amor a mí, aunque Dios ama a David, pero dice por amor de su pueblo, Dios me puso por rey. Qué visión tan saludable, ¿verdad? Y creo que tú y yo, aunque quizás estamos años desconectados de David, digamos, pero el mismo Dios que se reveló a David y le dio estas cosas a David, el Señor de la historia, es el mismo Dios que ha intervenido en nuestras vidas y nos ha rescatado y el día de hoy nos está guiando. Y tenemos que aprender estos principios también para tener una visión saludable de la vida bajo el gobierno de Dios. Como cristianos tenemos que entender juntos, número 1, es Dios el que nos ha dado y nos ha colocado donde estamos. Ha sido su mano buena y bondadosa. Número 2, todo lo que tenemos es suyo. Nada es nuestro. Todo es suyo. No son nuestras estrategias, nuestra capacidad, lo que nos ha llevado a tener lo que Dios nos ha dado. Aun cuando debemos ser esforzados y valientes. Es Dios. Todo es suyo. Y un día daremos cuentas a Dios de todo lo que tenemos. Es una visión saludable de la vida. Eres deportista y Dios te ha permitido tener un cuerpo sano. Pues Dios te ha dado esos talentos para que lo glorifiques y administres eso para dar testimonio a Dios. Dios te ha dado una familia. Esa familia es de Dios. Son suyos. Dios te da el privilegio y el placer de guiarles. Dios te ha dado un trabajo, viene de Dios. Cuídalo, da testimonio. Todo lo que tenemos en la vida proviene de Él. Y la vida se vuelve realmente dinámica y excitante cuando entendemos que vivimos bajo el gobierno de Dios y todo lo que tenemos es suyo. Y una cosa más, es su amor, ¿verdad? Es su amor en nuestras vidas. Ahora aquí viene algo que David hace que no es bueno. Algo en que David, si él había visto la providencia de Dios y había visto el cuidado de Dios en su vida, no tenía por qué hacer esto. Y muchas veces
nosotros como David fallaremos. Dios es fiel, pero a veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y actuamos de acuerdo a nuestra cultura. Dice el verso número 13: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, que sería importante, Salomón, que sería el sucesor de David, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, no la de Homero, esa es la Ilíada, esta es Eliada, y Elifelet. Ahí tienes nombres, por si estás planeando poner un nombre a tu hijo. Bueno, ahí hay buenos nombres. ¿Por qué hizo esto David? Porque en esta época tener muchos hijos se veía como una bendición de Dios, y sin duda los hijos son una herencia de Dios. Pero Dios había establecido el matrimonio como la manera en la que Dios quiere bendecir a las familias. Y los monarcas paganos en esta época acostumbraban tener concubinas para tener más hijos y asegurar su dinastía. Y eso era completamente legal en su época. Digamos que la concubina era una esposa que estaba protegida bajo las leyes. Incluso tenía que proveérsele para ella y para los hijos. Y también los reyes se casaban con princesas, porque eso fortalecía las alianzas con otros reinos. Pero David no tenía por qué hacer eso, no era necesario. Número uno, esto va en contra del modelo de Dios. Aunque esto lo registra la Biblia, este concubinato, no todo lo que la Biblia registra lo aprueba. Y la semana pasada el pastor Iber explicó esto de una manera maravillosa. Pero Dios había declarado el modelo para el matrimonio. Desde el jardín del Edén, Dios estableció dos que serán una sola carne. ¿Pero por qué David hace esto? Bueno, quiere fortalecer su dinastía, quiere echar mano de su cultura. Pero sobre todo David hace esto porque es un hijo de Adán. Como tú y yo somos hijos de Adán, es decir, somos pecadores. Por la misma razón que Abraham mintió y Jacob engañó, porque somos malos. Tenemos un corazón chueco. Cuando Adán pecó, el pecado entró al hogar de Adán y Eva y distorsionó la familia y el matrimonio. Y por eso Caín, después de haber matado a Abel, un descendiente de Caín, Lamec, es el primero que se casa con dos mujeres. Ya vemos una fractura, una distorsión de cómo Dios había creado la vida y el matrimonio. Y hasta el día de hoy vemos a la familia distorsionada. Y hasta que no viene bajo el gobierno de Dios y la confianza en Dios, es que la familia puede caminar de acuerdo a su voluntad. Somos pecadores. Y necesitamos desesperadamente la gracia de Dios, como David necesitaba desesperadamente la gracia de Dios. Pero la ley especificaba que los reyes no tenían que tener muchas esposas, porque desviarían su corazón. Y fue el problema de Salomón y fue el problema de David. David fue un buen rey, pero un mal padre. Un pésimo padre. Y creo que aquí hay una lección espiritual importante. Dice un comentarista bíblico: frecuentemente es verdad que las semillas de nuestros problemas futuros son sembradas en tiempos de grande éxito y prosperidad. En cierta manera, David manejó mejor las pruebas que el éxito. Y es cierto, David en momentos de éxito no manejó las pruebas de carácter. Así que estemos vigilantes, estemos atentos a lo que estamos sembrando el día de hoy en nuestras vidas. La familia de David tendría muchos problemas y David tendría problemas en pastorear a su familia. Por último, se muestra a David derrotando a los filisteos, cumpliendo así lo que Dios había prometido, que él derrotaría a los filisteos. Así que dice el capítulo 5,
versículo... estoy en 1 Samuel, con razón. Dice, ¿por qué se me hace raro? No encuentro. Perdónenme. Muchos videojuegos no hacen bien. Dice el verso 17. Pero dije muchos, un poco. Muchos videojuegos, ¿no? Dice ahí el 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim, que esto es una forma muy amenazante contra el gobierno de David. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, aquí es donde palomita, ¿verdad? Si esto apareciera en Facebook le daríamos like, ¿verdad? David, eso es bueno. ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y David vino a Baal Perasim y allí los venció. David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa Jehová quebranta, o Dios interviene. Y dejaron allí sus ídolos, y a David y sus hombres los quemaron, que puede ser lo más humillante que le podría pasar a un ejército. Los ejércitos llevaban a sus dioses porque sus dioses les darían la victoria. Y que dejaran ahí a sus dioses, ¿qué significa? Que Dios venció a sus dioses y que David venció a los filisteos porque Dios estaba con él. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Y los filisteos nunca serían un gran problema para Israel. Ahora, qué interesante, porque David era un hombre con estrategias eficaces, un líder, una cabeza militar. Pero David no se apoyó en su prudencia, no se apoyó en su habilidad, consultó a Dios. E incluso después de tener una primera victoria, consultó nuevamente a Dios. Y Dios le dio una estrategia. Aquí hay un gran contraste con Saúl. Saúl no consultaba a Dios. Saúl no obedecía a Dios. Saúl hacía las cosas a su manera. Pero si yo les preguntara el día de hoy, ¿qué le dio éxito en esta batalla a David? Podríamos decir, la obediencia, ¿verdad? Consultó a Dios. Y el texto nos dice, hizo lo que Dios le dijo. Obediencia y obediencia completa a la palabra de Dios. Aquí hay algo muy importante para nosotros. David consulta a Dios y David no aplica la misma estrategia en dos ocasiones. Tras una primera victoria vuelve a consultar a Dios y Dios le da otra estrategia. No dijo David, bueno, pues ya vi cómo le hizo en la primera a Dios, pues en la segunda le hago igual. Sino que consulta a Dios, tiene temor de Dios, está bajo el gobierno de Dios. Porque esta lección espiritual nos enseña que no podemos siempre ganar la misma batalla con la misma estrategia. Tenemos que consultar a Dios y Dios podría darnos una estrategia muy diferente en una siguiente ocasión. Pero esta es la lección espiritual. Nosotros no peleamos contra filisteos, ni jebuseos o contra los feos, como quieras llamarles. No enfrentamos a un Goliat como lo hizo David en el pasado, pero sí tenemos una batalla espiritual. En esta vida enfrentaremos una batalla. Esta vida cristiana es una carrera. Y necesitamos depender de Dios, necesitamos consultar a Dios para tener éxito. Dios quiere darnos una vida cristiana vigorosa y vital. Pero no hay manera de tener victoria espiritual si no estamos conectados con Dios. ¿Sabes? La fe cristiana, la fe es más que un ritual para iniciarme
en la religión cristiana. No es algo que hago un día. Tuve fe un par de años atrás. La fe cristiana es una conexión vital con Dios. Es una confianza, un compromiso, una rendición de mi voluntad diaria a Dios. Es una fe dinámica. Podríamos decir, a manera de ilustración, que la fe sería como la conexión que tiene una rama con un tronco. Esa rama puede dar fruto mientras esté conectado con el tronco, se nutre del tronco, participa de la vida del tronco constantemente. La fe cristiana es esa fe en Dios, esa confianza en Dios, es aquello que nos permite nutrirnos de la vida de Dios, depender de la vida de Dios. La pregunta es, ¿y cómo podemos caminar en fe? ¿Cómo podríamos consultar a Dios como David? Dios nos ha dejado su palabra. La meditación bíblica, considerar a Dios, considerar su palabra, meditar en ella, es lo que hace que nuestra vida cristiana esté conectada con Dios y lo que nos ayuda a poder hacer su voluntad. Tiene que haber meditación bíblica. Cuando meditamos en la Biblia, Dios inunda nuestro corazón con sus pensamientos. Y eso nos llena de motivos de oración, de instrucción, para poder orar a Dios y tener comunión con Él. La Biblia está llena de pasajes que hablan del beneficio de meditar. Por ejemplo, a Josué en sus campañas militares, Dios le dijo que para tener la victoria tendría que hacer lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche. El resultado, prosperarás en todo lo que hagas. El Salmo 1 nos habla de la gran felicidad de meditar en las Escrituras. El salmista dice que hay un hombre que es feliz, bienaventurado, el que no escucha consejos de malos, sino que se deleita en la ley de Dios, que medita en ella día y noche. Va a ser como un árbol próspero junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, da su fruto a su tiempo. La única manera de tener victoria espiritual y de caminar en la plenitud de Dios en esta vida es a través de la meditación. Porque la meditación bíblica nos ayuda a conectar con Dios y a caminar en esta fe viva y dinámica, constante, una fe obediente a Dios. Por otro lado, ¿no te encanta que cuando Dios le da la estrategia a David, la segunda estrategia, le dice: mira, David, rodéalos y cuando escuches el sonido de las balsameras, yo voy delante de ti. Escucha el ruido y entonces sígueme. Qué interesante. Porque Dios quiere que seamos sensibles a esas señales que nos indican que vamos siguiendo su voluntad. Muchas veces lo que queremos hacer es: no, Dios, mira, yo te digo cuándo y tú sales corriendo y tú vas conmigo. Y es al revés. Dios me dice: no, espérate. Yo voy adelante y tú me sigues. ¿Cuáles serían esos sonidos de las balsameras que nosotros podríamos escuchar el día de hoy? Bueno, número uno, más bien, déjenme replantearlo. ¿De qué manera podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Creo que haciendo preguntas, preguntándonos cuando estamos tomando decisiones en la vida. Número uno, ¿qué opina Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Es bíblico lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy interpretando bien en este pasaje en su contexto? ¿Hay algún pasaje bíblico que invalide esta decisión o condene esta decisión? Número dos, ¿qué dicen otros creyentes maduros o líderes en mi iglesia? ¿Qué opinan? Ellos que me conocen, ¿cómo ven las cosas? ¿Qué opina mi familia? En el caso de los casados, ¿qué dice mi esposa? ¿O qué dice mi esposo, que es cabeza en esta familia? Los hijos consultando a sus papás, ¿qué opinan mis papás? ¿Qué dicen las circunstancias? Tengo que tomar todas esas cosas en consideración y dejar que Dios guíe en su providencia mi vida. Y Dios va a actuar. Déjenme terminar el mensaje el día de hoy cerrándolo de esta manera. Muchas lecciones espirituales, ¿verdad?
Hubo una que se me pasó que les voy a mencionar. El pueblo de Israel buscó coronar a David solamente cuando ya no tenían otra opción. Ya murió Isboset, ya se murió Saúl. Y Dios había dicho que David iba a ser el rey. Y muchas veces nosotros solamente buscamos a Jesús como la última opción. Cuando ya se cerraron todas las puertas y no hay que hacer, oye, ¿habrá algo más que hacer? Y si oramos y buscamos a Jesús, bingo, buena idea, vamos a buscar a Jesús. Y nos pasa a todos, ¿verdad? Nos pasa a todos. Cuando tenemos al Rey, el pastor que cuida de nuestras almas tiernamente, podemos venir a Él primero. Vimos cómo Él nos da la victoria espiritual cuando Él gobierna en nuestra vida. Vimos la importancia de reconocer a Dios en toda nuestra vida. Así que al final, el gran tema que veo en estos 2 capítulos es la providencia de Dios en la vida de David. David había entendido que Dios era quien le guiaba en su vida. Día con día podía ver la actividad de Dios en su vida. Pero a nosotros nos cuesta ver la vida como David la veía. David tenía una cosmovisión bíblica en la que podía ver a Dios moviéndose en todo. Veía a Dios como soberano, trascendente, creador, personal y bueno, cuidando de su vida. Pero nosotros, por nuestra mentalidad occidental, que ha sacado a Dios del mundo, que ya no tiene actividad en el mundo, nos cuesta trabajo ver a Dios en los detalles grandes y pequeños de nuestra vida. Nosotros concebimos un mundo autosuficiente, leyes inexorables, inquebrantables que operan en el mundo. Y hablamos de la vida como absurda, como causa y efecto, accidentes, como cosas azarosas, o cosas tendrían que suceder porque el mundo es absurdo, y así es la vida. O la vemos muy fatalista. Pero la Biblia nos da una visión distinta del mundo. Una fe robusta, anclada en la Escritura, nos muestra un Dios que creó este mundo. Que aún las leyes que operan en este mundo, unas leyes, claro, que tienen causa y efecto, están ejecutando la voluntad de Dios. Y Dios está gobernando el mundo y participando en el mundo. No se autosustenta, sino es sustentado por un Dios bueno y personal, que ha creado un mundo en el que Él continuamente se manifiesta. Lo vemos en la Biblia, una y otra vez. Esta es la visión de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 148 se nos dice que toda cosa creada tiene que alabar al Señor porque Él le dio orden y todo cobró vida por Él. Dice el Salmo que Dios puso todo lo creado en su lugar para siempre. Dios le dio su propósito, dio decretos en el mundo que jamás serán revocados. Jeremías 33:25 dice: sin embargo, dice el Señor, así como no cambiarán las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, tampoco rechazaré a mi pueblo. Así como yo gobierno el mundo y he hecho un pacto en el mundo, así me importa mi pueblo y no fallaré a ser fiel a mi pueblo. Y lo voy a guiar todos los días. Aún los cristianos de los primeros siglos llamaban a esta verdad el orden contingente. Un mundo creado de Dios y lleno de la actividad de Dios. ¿Sabes? Necesitamos reajustar la visión que tenemos de la vida a una visión bíblica. Poder ver a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Podernos ver bajo el gobierno de Dios, bajo la provisión y providencia de Dios. Porque esa es la vida verdadera. Eso es lo que es verdad y real. Y eso es lo que va a hacer que nuestra vida esté llena de propósito y significado. Ver la mano de Dios en todas las cosas. No vernos como autosuficientes, sino dependientes de este Dios bueno. ¿Sabes qué significa? Significa que tú y yo somos el objeto del amor y el cuidado de Dios. Que Dios se preocupa por nosotros, que le interesamos a Dios. Esos pequeños detalles en nuestra vida no pasan desapercibidos como los grandes detalles.
que Él está acomodando las circunstancias a nuestro alrededor para que nosotros podamos caminar con Él y cumplir sus propósitos en nuestra vida. Dios quiere que seamos como David, que podamos ver esas señales, consultarle y permitir que Dios haga su voluntad en nosotros y llevarnos al lugar donde nos quiere llevar. Dios tiene planes para nosotros y nos ama. Y sin duda nuestra vida no está cerrada al acceso a la obra de Dios. Quiero terminar con este pensamiento. El camino de David al trono fue anunciado por Dios, pero fue un camino sangriento, ¿verdad? En contraste, el camino al trono del Hijo de David, de Jesús, también fue anunciado por Dios. Y también fue sangriento, pero fue su sangre la que se derramó para el rescate y el perdón de pecados. Y Jesús está en el trono, un día volverá, y Él quiere ser el gobernante, el rey del trono de cada uno de nuestros corazones. Este rey que vino y sufrió y resucitó de los muertos, quien nos guía en la vida y nos guiará más allá de la muerte. Oramos por esto y damos gracias a Dios. Señor, gracias por ser tan bueno, por amarnos de la manera que solo tú lo has hecho. Gracias por enviar a Jesús a rescatarnos del pecado. Y gracias por dejarnos ver que te interesamos, Señor, que te preocupas por nosotros, que tienes buenos propósitos, que podemos decir como Jeremías, que tú dijiste, Señor, que tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Señor, que tú participas de cada área de nuestra vida y que todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Y podemos ver la vida bajo este filtro bíblico en la que tú, Señor, estás en todas las cosas. Y todo es tuyo, Señor. Y solo queremos glorificarte. Solo queremos hacer tu voluntad, Señor. Gracias por ser tan bueno. Ayúdanos a tener victoria espiritual al dejarte a ti gobernar en nuestros corazones y darnos vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.